El video de hoy, hermanos, es para contestar preguntas, es la continuación del video anterior, esa es la segunda parte. He visto pues un poco más de movimiento de parte de ustedes en hacer preguntas tanto en los videos, o sea, en la caja de los comentarios, como también por correo. Les pido una disculpa si no les he contestado algunos, la verdad es que ya se están perdiendo algunos, ya son varios comentarios. A veces YouTube no me presenta a todos o todavía a lo mejor no sé leer esta parte de YouTube, pero no alcanzo a leer todos los comentarios. Entonces ahorita de hecho acabo de hacer un barrido antes de hacer este video con el fin de poder contestar los comentarios, las dudas que han compartido y que bueno, no había tenido la posibilidad de contestar. Entonces, pues les pido una disculpa, hermanos, si es que he perdido sus comentarios. Les invito, por favor, hermanos, a que envíen también sus preguntas por correo electrónico. Al final de los videos viene un correo electrónico en el cual pueden enviar sus comentarios y bueno, en mi caso, para su servidor, pues es un poco más fácil dar seguimiento alguna duda, alguna curiosidad o inclusive por ahí les puedo mandar algunos PDFs de algunos folletos que los estudiantes de la Biblia han editado, en especial los hermanos de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA. Bueno, yo les podría facilitar algunos folletos en versión PDF, pero es importante que, bueno, nos puedan enviar sus comentarios, sus dudas, por medio de correo electrónico y pues bueno, yo les daría seguimiento por ahí. Como les comento, es más fácil, no se pierde ahí porque bueno, está un poco más estructurado un correo para darle seguimiento que un comentario en YouTube. Si no han recibido alguna respuesta en alguno de sus preguntas que han puesto en los comentarios, pues ayúdenme por favor a enviarlo por correo electrónico para que no se pierda, hermanos, su pregunta. Ninguna pregunta, diríamos, como si estuviéramos en la escuela, ninguna pregunta es tonta, hermanos, y es importante que las hagan para que puedan recibir una respuesta. No es que nosotros tengamos respuestas absolutas, como ya les había comentado en el video anterior. Si no lo han visto, por favor véanlo antes de ver este video. Nosotros no tenemos respuestas absolutas, pero les puede servir como para un punto de partida para empezar a estudiar su Biblia. Ese es el punto más importante. No es que tengamos la verdad absoluta, pero es un buen punto de inicio para estudiar las escrituras. En otro de los comentarios hay una pregunta que se me hizo en varias ocasiones, que por qué le pongo música de fondo a algunos videos. En especial cuando yo hablo, es cuando yo pongo música de fondo. Su servidor vive sobre una avenida. Entonces, como en este momento que ahorita estoy hablando, estoy escuchando una patrulla que va por la calle. No sé si se vaya a guardar el sonido de esa patrulla. Inclusive ahorita se están oyendo los perritos de la casa de junto que están ladrando. Entonces, para poder esconder esos sonidos, pues yo le pongo música de fondo. Principalmente es para esconder, como les comento, los sonidos o los ruidos de fondo. Recordemos que bueno, nosotros pues predicamos de la manera que nosotros podemos, como les comenté en el video anterior, no está dirigido por una organización, sino que cada uno de nosotros pues es libre de predicar de la forma que mejor pues veamos conveniente, obviamente pues tomando en cuenta la dirección del Espíritu Santo. Nosotros oramos y pedimos la dirección de Dios para poder pues predicar o tomar decisiones de este tipo, tanto a nivel personal como a nivel iglesia, ¿no? O sea, congregación. Pero en ese caso, por eso es que hay música de fondo en algunos videos. Procuraré no poner música de fondo si la aplicación que utilizo con una voz un poco más natural, pues lee algún artículo, pues ahí sí no vamos a estar poniendo, pues, música de fondo. Bien, hermanos, eso es sobre la música de fondo. En cuanto a la Biblia que usamos, bueno, porque hubo una duda y ha habido dudas de qué Biblia nosotros utilizamos regularmente, e inclusive hubo una persona que nos dijo que la Biblia, tanto de los testigos de Jehová como la nuestra,
pues que está mal y que es una mala traducción bíblica. Yo les invito, hermanos, a que no hagan caso a todo lo que ven en internet, porque pues es triste, pero sí pasa, ¿no? Muchas personas, yo me he dado cuenta en YouTube, que hablan mal de los testigos, no investigan tampoco la historia real. Solamente han encontrado canales o información en internet que habla mal de los testigos, y ellos, sin investigar ni buscar las fuentes de donde proviene esa información, pues simplemente lo toman como algo verdadero y empiezan a hacer un eco de estas palabras. No voy a defender a los testigos, ustedes saben nuestra postura sobre ciertos temas, como ya lo hemos hablado en otros videos. Si no lo han visto, pues les invito a ver el video 1 de respondiendo preguntas. Ahí van a ver por lo menos una parte, pero les invito a ver los demás videos para que vean nuestras posturas y que sí son muy diferentes a las de los testigos. Pero los hermanos no cuestionan la información que reciben y simplemente la toman como válida. Y pues muchas personas, yo me he dado cuenta que explotan un poco la curiosidad de algunos hermanos. O sea, simplemente no investigan, o pocos canales son los que investigan, porque sí he visto canales que sí investigan y pues hacen como comentarios de lo que van encontrando. Pero otras personas simplemente pues explotan la curiosidad de muchos hermanos, repiten solamente las cosas que pueden ser polémicas, y pues bueno, eso les genera likes, eso les genera también pues vistas, y pues algunos de ellos pues llegan a tener una monetización por parte de YouTube. Entonces, pues yo lo único que les pido, hermanos, es que investiguen, que no solamente lleguen a conjeturas, o sea, realmente asegúrense de lo que están diciendo. Recordemos que hay una parte en la Biblia que dice que no, pues no, que no darás falso testimonio. Y pues eso es algo muy importante, hermanos. Antes de, si ustedes siguen siendo creyentes en la palabra de Dios, pues hay que tomar en cuenta eso para evitar dar un mal testimonio sobre otra persona, porque eso puede llevar a problemas a otra persona. Lo hemos visto en nuestra vida laboral y en otros lugares, ¿no? Si alguien habla mal de nosotros, por muy chiquito que haya sido ese error, puede resultar en algo grave. Entonces, pues tratemos siempre de hablar verdades, hermanos. ¿Qué tiene eso que ver con la Biblia que usamos? Pues bueno, nosotros no utilizamos la traducción del Nuevo Mundo. Esa Biblia es una traducción 100% de los testigos de Jehová, no nuestra. El pastor Russell utilizaba muchísimas Biblias. En su biblioteca personal, me comentaba un hermano de Rumania, que el hermano Russell tenía muchísimas traducciones bíblicas y él utilizaba todas para poder comprender un poco más las escrituras. ¿Qué Biblia utilizamos más comúnmente en español? Pues en teoría es la versión Reina Valera de 1960, inclusive la versión de 1909, aunque tiene un lenguaje muy arcaico. Estas Biblias pues son muy comunes, de hecho la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también la usa también pues todas las iglesias evangélicas con excepción de la Iglesia Católica. Aunque nosotros también personalmente, inclusive en congregación, utilizamos otras versiones bíblicas como Dios habla hoy, la versión Nácar Colunga, la versión La Biblia al Día, la Biblia latinoamericana que es una edición católica. Inclusive, bueno, en internet podemos encontrar en ciertas páginas evangélicas la Septuaginta al español y entre otras Biblias muy interesantes, ¿no? En lo personal yo recomiendo no solo la lectura de estas Biblias, porque todas, hermanos, todas en algún punto tienen un error en la traducción. Y eso nos hemos dado cuenta porque pues nosotros no solo leemos la Biblia, tratamos de estudiarla e irnos hacia los textos antiguos. Yo en lo personal les sugiero que también puedan utilizar la concordancia exhaustiva de Strong, que es también la que utilizan otros hermanos alrededor del mundo, y también aparte de la concordancia de Strong, pues bueno, están las Biblias interlineales. Las Biblias interlineales que se encuentran gratis en páginas también en internet, les traducen palabra por palabra del griego, del hebreo y del arameo
cómo se traduce al español, tenga o no tenga significado en español. Lo traducen tal como viene en el texto original. Esto nos ayuda a entender un poco más qué fue lo que el autor quiso decir con ciertas palabras. Recordemos que la Biblia pues es un libro muy extenso, con un lenguaje muy antiguo, de hace muchísimos milenios, y bueno, traducirla a otro lenguaje siempre es complicado. Inclusive traducir del inglés al español es complicado. Es por ejemplo decir el verbo to be es ser o estar, y resulta que en español en inglés es una misma palabra, o sea, es el verbo to be, mientras que en español son dos palabras, es ser o estar. Para una persona de idioma inglesa, pues es muy difícil diferenciar en qué momento se utiliza la palabra ser y en qué momento es la palabra estar. Entonces, imagínense qué pasaría con un lenguaje tan antiguo. Entonces, pues eso es una parte. A veces traducir un texto es complicado, por eso las Biblias tienen revisiones periódicas para eliminar este tipo de errores. O también, por ejemplo, está pues el sesgo doctrinal. Por ejemplo, ya lo hemos visto, no los excesivos conocen esto por obvias razones, porque procedemos todos de una misma raíz, que es el segundo adventismo. Dentro del segundo adventismo hubo una influencia de Conexión Cristiana, y ellos también ya rechazaban ciertas cosas, ¿no? Pero el chiste es que dentro del segundo adventismo se llegó a la conclusión que nosotros heredamos de que no existe el infierno, o sea, que el infierno no es bíblico. Entonces, nosotros heredando esto, pues hemos seguido investigando, ¿no? Y vemos exactamente eso, que es una mala traducción bíblica. De hecho, la palabra infierno ni siquiera significa fuego, solo significa lugar debajo, lo cual podría haber sido una forma de traducir al latín, pues sepultura, o sea, es el lugar debajo de la tierra. Pero bueno, después se le dio una connotación de fuego y todo esto, pero solamente analizando los textos antiguos podemos llegar a este tipo de conclusiones, buscando qué palabra se utilizó originalmente y pues buscando el contexto de esa palabra y cómo se utiliza en las escrituras. La concordancia exhaustiva de Strong permite analizar esto. Esta es una concordancia, me parece que es bautista o presbiteriana, de una de esas dos iglesias, pero es un gran elemento para el estudio de las escrituras que nosotros ampliamente recomendamos. Los estudiantes de la Biblia la han utilizado por décadas, o sea, por muchísimos años. Entonces es algo que ayuda mucho al estudio de la Biblia. Pero ¿qué Biblia utilizamos? Pues todas, y pues no tenemos preferencia por ninguna. Hay hermanos que utilizan Biblias un poco más fáciles de entender, con lenguajes más actuales, pero pues en lo personal yo he visto, por lo menos con los hermanos con los que yo regularmente tengo reuniones, que pues utilizamos la versión Reina Valera. En inglés utilizan la versión del Rey Jaime, entre otras versiones como la Biblia estándar, pero pues es irrelevante. Realmente podemos utilizar la versión que más no sea fácil de entender, pero siempre y cuando hagamos todo el proceso que les acabo de comentar para el estudio de las escrituras. Bueno, sobre las reuniones, hermanos, también hubo muchas dudas. Me han preguntado mucho que si hay congregaciones en otras partes tanto de México como en otras partes de Latinoamérica. Ese es un tema un poco extenso. Les voy a hablar un poco más de historia. Cuando fue la fractura de los estudiantes de la Biblia, que ya he hablado un poco de ello, cuando pues bueno hubo la cisma y pues el grupo que después se convirtió en Testigos de Jehová pues se quedó con la imprenta, bueno, con la Sociedad Watchtower. Para nosotros era más como una imprenta, como una editorial, nada más. No era, y reitero, no era como la Sede Mundial, ni tampoco era como el órgano rector de los estudiantes de la Biblia. No, cada iglesia siempre fue libre, autónoma y soberana. No estaban subordinadas a la Watchtower. Bueno, cuando hubo la fractura, pues la sociedad Watchtower pues tenía pues sucursales en otras partes del mundo, entre ellas México.
Y pues bueno, estamos hablando de otros tiempos donde no había internet, no había correo electrónico, o sea, no había forma de comunicación. Hasta ahorita, bueno, yo desconozco, les voy a ser sincero, desconozco, llevo algunos años ya como estudiante de la Biblia, pero desconozco hasta la fecha exactamente cómo sucedieron las cosas en México. O sea, realmente lo que más se conoce es lo que sucedió pues en la parte de Estados Unidos, en la parte de Inglaterra, qué pasó con algunos rumanos, con algunas partes del mundo, pero en México es un poco oscuro ese tema porque no, o de oscuro me refiero a que no es muy claro, no a que haya algo turbio, pero o sea, no es muy claro qué sucedió después, pero lo más probable es que si algún hermano pues mantuvo su fe y no quiso continuar con la nueva luz del juez Rutherford, pues el hermano o los hermanos vivieron su fe pues apartados totalmente de sus demás hermanos del mundo, porque no había forma de comunicarse, ¿no? Y se perdieron muchas comunicaciones al pasar la Watchtower o la sucursal Watchtower a manos del grupo que posteriormente se convirtió en Testigos de Jehová. Lo mismo sucedió con América Latina. Si había estudiantes de la Biblia, se perdió totalmente la comunicación con ellos. Sé que hay hermanos actualmente en México que son estudiantes de la Biblia, pero son muy pocos. ¿Por qué razón somos muy pocos en México y en América Latina? Por la misma razón que ustedes mismos han estado reportando en sus comentarios. Pocos testigos de Jehová realmente conocen la existencia de los estudiantes de la Biblia. Sí los conocen, o sea, en América Latina no se conoce porque, bueno, como les comento, pues todos los que eran estudiantes de la Biblia, casi todos se convirtieron en testigos de Jehová. O sea, probablemente ellos no pudieron ver lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y en otras partes porque no había forma de comunicación tan eficiente como hoy por hoy la tenemos. Entonces, mi forma de verlo es que muchos seguramente aceptaron pues la nueva luz del juez Rutherford y se convirtieron en testigos de Jehová. Y los muy pocos que hubieran dicho yo no quiero continuar con esto porque esto no es lo que yo he creído desde hace años, pues simplemente pues siguieron predicando solos o a lo mejor puede que se hayan perdido a lo mejor un poco de fe y pues hayan pues espero no sucumbido ante el mundo, pero por lo menos pues seguramente se han de haber que pues ya no siguieron predicando y pues se extinguió por ejemplo por algún momento la predicación de los estudiantes de la Biblia en América Latina. Sé que puede haber pasado esto porque ustedes lo han dicho, yo no sabía que existían los estudiantes de la Biblia. Yo sí ya tenía noción de que existían desde hace como unos 10 años, pero no me había interesado a mí en lo personal sus doctrinas. Yo seguí visitando otras iglesias cercanas aquí a mi domicilio. Pero muy poca gente lo sabe. En Estados Unidos sí lo saben los testigos de Jehová porque allá sí son un poco más comunes los estudiantes de la Biblia. Entonces, pues aquí en América Latina no se sabía esto y probablemente ese sea el tema del por qué no se sabía, ¿no? Y bueno, como les comento, sí hay estudiantes de la Biblia, pero son pocos, muy pocos, porque pues bueno, nosotros no habíamos predicado por internet tal como ahorita se está haciendo con YouTube. O sea, prácticamente a mí bueno, siento que el espíritu, como les digo, me movió a hacer este canal principalmente para poder predicar. La contingencia hizo que se modificaran muchos de nuestros hábitos. Y la única forma de predicar que tuve también para estos años, pues fue mediante Facebook y YouTube. Y bueno, veo que Jehová pues está pues guiándonos, ¿no? Y que pues ha funcionado para poder dar un mensaje. Que espero que les sirva, hermanos. O sea, el mensaje es que ustedes crean en la Biblia, que ustedes crean en Jehová y que crean en Jesucristo. Que Jesucristo es el canal de Dios por el cual nos está guiando. Y Jesús nos guía a su vez a través del Espíritu Santo. Para eso se necesita nuevamente, les comento, consagración, bueno, mucha oración, pedir el Espíritu de Dios y pues tomar en cuenta siempre lo que digan las Escrituras. Entonces ese es el objetivo del canal, ya les había comentado en el video anterior. Bueno, el punto, hermanos,
es que sí hay estudiantes de la Biblia, pero pues son hermanos que seguramente son mayores. Entonces, pues ellos no están tan apegados a la tecnología. Sé que hay estudiantes de la Biblia en México. Tengo el contacto con un hermano que es de aquí de México. Sé que hay estudiantes de la Biblia en Guanajuato, pero no los conozco y no tengo contacto con ellos. Sé que los hay porque vi una página en internet pues al principio de la contingencia que era de un hermano de Guanajuato, y él publicaba en esta página las creencias generales de los estudiantes de la Biblia. Debe de haber más hermanos en México que sean estudiantes de la Biblia, pero yo no tengo contacto con ellos. Algo que sí necesito que comprendan, hermanos, es que muchos de ustedes están muy familiarizados con la forma de organización de los estudiantes de los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, pues sí, o sea, nosotros no estamos a favor de una organización como la que ellos tienen, o sea, lo que ellos llaman y entienden por organización. Sé que es muy viable en algunos puntos, por ejemplo, entre ellos no todo es, vamos a hablar de un punto que sí es favorable, que ellos pues tienen muy organizado dónde están sus congregaciones y mandan misioneros y o sea, todo está como muy sistematizado. Esto no pasa entre nosotros porque nosotros no tenemos un órgano rector central. Entonces, sí puede haber estudiantes de la Biblia en otras partes de México, pero no tengo contacto con ellos. Igual pasa lo mismo con Latinoamérica. Puede que haya estudiantes de la Biblia en Colombia, pero yo no los conozco. Hasta ahorita no conozco un colombiano que sea estudiante de la Biblia. Ahorita pues estoy preguntándole a algunos otros hermanos si tienen contacto con estudiantes de la Biblia de Colombia. De igual manera pasa lo mismo con Perú, con Argentina. Si hay un grupo en Argentina que es un poco más amplio, con los que yo regularmente tengo reuniones por una aplicación en internet. Entonces los hermanos pues ahí sí podrían apoyarles. Si hay algún argentino aquí, pues bueno, podría contactarlos con hermanos de Argentina. Pero no estoy seguro de eso. Lo que puedo hacer, hermanos, para que ustedes también puedan conocer un poco más es charlar con ustedes. Y tal vez podríamos hacer una reunión vía Zoom, vía Jitsi o Skype, de preferencia Skype, para poder pues despejar dudas o poder pues explicarles cómo son las reuniones. Ahora otro punto muy importante, las reuniones no son exactamente como en otras religiones, inclusive con los testigos. O sea, cada congregación, cada iglesia determina cómo es el protocolo en cada uno de los cultos, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que tienen una reunión, por ejemplo, como los antiguos estudiantes de la Biblia, donde se daba una reunión de testimonio. O sea, se reunían solamente para dar testimonios de cómo Dios ha cambiado su vida, y otra reunión era para lectura de la Biblia y estudio meramente y puramente de la Biblia. O sea, se leía párrafo por párrafo algún capítulo y se empezaba a dar una lluvia de ideas sobre lo que estaban leyendo. Otra forma es, pues, si la congregación lo ve conveniente, pues el estudio de una revista, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, cuando la Atalaya era de nosotros, pues se leía la Atalaya. Actualmente está la revista El Alba, está la revista El Heraldo, y algunos países tienen su propia revista. Sin embargo, no es forzoso. Cada congregación determina cuál es el formato de su reunión y también va a depender mucho de las necesidades locales de la congregación. O sea, si es una reunión de un grupo que es nuevo, pues tal vez tendríamos que pues hacer algo más funcional, ¿no? Para las personas nuevas. Si es una reunión ya de varios años, pues bueno, a lo mejor van a ser reuniones un poco con temas más pesados, más doctrinales, más de profecía. Entonces, pues todo depende de la congregación local. Entonces, las reuniones, pues también quiero decirles, hermanos, que pues los que ustedes no esperen también a decir, ay, pues yo quiero congregarme con una religión porque yo quiero, no sé, es que a veces pensamos que la religión es la que nos va a guiar del todo, ¿no? Y eso no, hermanos. Recuerden que quien nos guía es Jesucristo. Confíen en Jehová, que Él los guía a través de Jesucristo y Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene la posibilidad de reunirse con amigos,
con vecinos, con personas que tengan este mismo interés, pues hágalo, hermano. Así fue como se fundaron las primeras congregaciones de los estudiantes de la Biblia, por el deseo de conocer la palabra de Jehová e investigar en la palabra de Dios, o sea, meramente en la Biblia, no tanto con apoyos teológicos. Obviamente, pues sí le invitamos, como les decía en el video anterior, a que lean, a que escuchen también nuestros puntos de vista, porque aunque no aseguramos tener una verdad absoluta, sabemos que, bueno, nosotros obviamente creemos que estamos más cerca de lo correcto, si no, no estaríamos aquí hablando de esto. Pero les puede servir también a ustedes como un punto de partida para comenzar un estudio bíblico. O sea, ya leímos esto, bueno, hay que asegurarnos si es verdad y ver qué más nos encontramos en el camino, en nuestros estudios bíblicos personales y congregacionales. Entonces, hermanos, pues así son las reuniones. Sigo investigando para los hermanos que creen que los estoy ignorando. No, pero quiero que sepan por qué es un poco más tardado. No hay una central que nos esté diciendo dónde hay congregaciones. Entonces, hay que estar preguntando, hermanos, y pues bueno, es lo que les puedo decir. Lo que les puedo ofrecer es que podemos tener una reunión semanal, quienes gusten, para poder leer algunas. Podemos estudiar un folleto, si ustedes gustan, o directamente la Biblia. Nosotros no tenemos ningún tema. Pero les sugiero que podamos hacer una reunión virtual periódica, podría ser cada 15 días, cada mes, para poder estudiar temas bíblicos. Pero bueno, envíenme por favor por correo, hermanos, quienes quisieran participar de esta reunión para poder pues darles más detalles y poder enviar la invitación de la aplicación para poder reunirnos. Están invitados de cualquier parte del mundo, hermanos. Entonces, de esta manera podemos pues charlar y pues platicar un poco acerca de la Biblia. Bueno, hermanos, después de este punto quiero hablarles ahora de otro punto también que se nos preguntó mucho, que es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, bueno, hay información que se creó a partir de los vocablos, bueno, más bien de las consonantes, que son las que dan forma al nombre de Dios. Son consonantes, son 4 consonantes, pero los judíos perdieron la pronunciación correcta del nombre divino debido a la superstición que tenían sobre el mandato de no tomarás el nombre de Jehová en vano. Entonces, pues los masoretas son los que, intercalando las vocales de una palabra, recuerdo que es Adonai, pues bueno, termina siendo la palabra Jehová. Latinizada termina siendo Jehová. Sin embargo, pues hay otras personas que aseguran, y probablemente es verdad, no lo puedo asegurar, que la palabra correcta para el nombre de Dios es Yahvé. De hecho, sí hay hermanos, tengo una hermana muy querida, la hermana Maribel, que ella es de Perú, que ella pronuncia el nombre de Dios como Yahvé, y obviamente nosotros pues no tenemos ningún problema en que la hermana diga Yahvé. Y está bien, o sea, el punto es que ustedes también investiguen, y ustedes no es que sigan a una religión, ustedes tienen que seguir lo escrito. Yo no tengo ningún problema en Jehová o Yahvé. Yo creo que Jehová no estaría molesto porque le llamamos Jehová, siempre y cuando le demos pues el respeto que se merece el nombre y no tomar el nombre de Dios en vano. Pero si a ustedes les molesta la conciencia y quieren nombrarlo Yahvé, está bien, no tenemos nosotros ninguna objeción, es su conciencia, hermanos, y es su estudio personal, pero ustedes asegúrense siempre de las cosas. El apóstol Pablo dijo que cualquier cosa que no se hace por fe es pecado. Dijo, deben de estar seguros en su mente, porque lo que no se hace con fe es pecado. Entonces hay que seguir el consejo de Pablo. Él lo decía acerca de otros temas, pero también tenían que ver con la conciencia. Entonces, hermanos, ayuden con ese tema, estudiando la Biblia. Ayúdense a sí mismos estudiando la Biblia, estudiando también pues los estudios no solo nuestros, sino también si tienen acceso a otras informaciones de otras iglesias, pues pueden hacerlo. De hecho, eso es lo que hacía el pastor Russell. Él comparaba la información, profundizaba lo más que podía, checaba lo que decía la escritura, y pues las conclusiones las publicaba tanto en la Atalaya como en los libros que él publicaba. Entonces nosotros no tenemos objeción en ese tema.
Otro tema que también fue muy recurrente en las preguntas es acerca de qué opinamos sobre las transfusiones de sangre y los cumpleaños. Bueno, hermanos, pues la Biblia precisamente habla acerca de que la sangre es un símbolo, inclusive los testigos lo creen que es un símbolo de la vida. Para los que no tienen contexto de esta pregunta, quiero decirles que los testigos de Jehová pues están en contra de las transfusiones de sangre. Sé cuál es el texto que utilizan, que es que no pueden comer sangre. Varias veces la Biblia dice que no debemos de comer sangre. ¿Cuál es la postura de los estudiantes de la Biblia? Pues la misma que ya les he dicho sobre varios temas. Nosotros no somos jueces ni podemos estar dictaminando qué se hace ni qué no en cada hermano. Cada uno es responsable de sí mismo y pues somos responsables delante de Dios por nosotros mismos. Nosotros no podemos responder por otros. De este tema vamos a llamarlo, para los que son testigos o extestigos, les voy a dar un término que ustedes conocen que podría ser un tema de conciencia. Usted estudie la Biblia. Si usted cree que es malo, pues no lo haga. Si usted cree que no tiene nada de malo, pues hágalo. O sea, realmente nosotros no tenemos una postura definida así como que sea total, porque esta es una doctrina secundaria, o sea, el cúmulo doctrinal primario que ya les he platicado, pues ese sí no permitimos que nadie lo modifique, porque estamos seguros que esa es la verdad, ¿no? Y pues eso nos da identidad como estudiantes de la Biblia. Pero ese es un tema de doctrina secundaria. Realmente, si a mí me preguntan en lo personal, yo comparto la misma opinión que yo creo que la mayoría de los hermanos. De hecho, yo no conozco uno que crea que sea malo la transfusión de sangre. La Biblia habla, e incluso los testigos aceptan, que es un símbolo de la vida. Pero un símbolo jamás será más grande que la realidad que representa ese símbolo. O sea, la sangre es un símbolo de la vida, como el bautismo es un símbolo de la consagración. De hecho, para los que son testigos, pues recuerden que en algún momento ellos le llamaban el símbolo al acto del bautismo, porque es un símbolo del bautismo. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Bueno, eso ya es lo que nosotros creemos, no sé si los testigos lo crean, pero nosotros creemos que el bautismo realmente es bautizarse en la muerte de Cristo, o sea, negarse a sí mismo, seguir a Jesús y haberse repudiado a uno mismo, o sea, consagrarse a Dios. Ese es el verdadero bautismo, morir en Cristo y ser una nueva criatura, o sea, dedicar nuestras vidas a Dios. Ese es el verdadero bautismo, es el bautismo en la muerte de Cristo. Ese es el verdadero bautismo, y el agua es solo un símbolo de una sepultura, de purificación, pero en realidad el verdadero bautismo es consagrarse a Dios. Entonces, pues quiero decirles ese punto, o sea, la sangre es un símbolo como el agua es un símbolo, entre otros símbolos que hay en la Biblia. Entonces, si usted necesita sangre, pues puede ponérsela. De hecho, Jesús dio su sangre por la humanidad. Entonces, pues si usted necesita sangre, pues si usted le permite su conciencia, usted hermano que fue testigo o es un ex testigo, pues nosotros no tenemos por qué decirle si está bien o no. Realmente eso lo va a determinar Jesús y Jehová, pero en general nosotros no vemos ningún problema en eso. Realmente, pues lo haríamos, o sea, realmente nosotros sí lo haríamos. El cumpleaños, también nos hablaban acerca de los cumpleaños. Bueno, sabemos la postura también de los testigos, no porque estemos leyendo solo a los testigos, nosotros leemos de todos, hay posturas también de otras religiones como los mormones, los adventistas, los católicos, ¿no? O sea, leemos de todo y sabemos muchas posturas de otras religiones. Aunque ahorita me centro un poco más en los testigos porque muchos de ustedes me han preguntado más por esos temas. En el caso de los cumpleaños, hermanos, sabemos la postura de los testigos, que es que no se debe de festejar cumpleaños porque en los cumpleaños hay, por lo menos, hay 2 ocasiones donde tanto el faraón como me parece que fue Herodes, que festejaron su cumpleaños y hubo un muerto, ¿no? En el primero colgaron un panadero y en el segundo degollaron a Juan el Bautista. Pero pues esa gente no eran adoradores de Dios, y ese es también el punto por el cual los testigos dicen que no deberían de
de festejar un cumpleaños. Sin embargo, bueno, pues es un tema de conciencia, hermanos. Realmente, pues usted puede hacer muchas cosas siempre y cuando no contravengan a la escritura, pero la Biblia tampoco nos dice específicamente que no debemos de festejarlo. Y también si nosotros nos vamos a la lógica, hay muchas cosas que nosotros también hacemos que no tienen base bíblica. Por ejemplo, en el antiguo Israel, Jehová solamente ordenó crear o construir el templo de Jerusalén, pero jamás vamos a leer que pidiera la construcción de sinagogas. Las sinagogas prácticamente los judíos pues las construyeron porque vieron que era pues una forma de adorar a Dios en un lugar específico. Y a mi punto de vista las únicas capillas que había en ese entonces eran las paganas. Entonces pues ellos pues tal vez pudieron ver que era una forma interesante de reunirse para dar culto a Dios, al Dios verdadero, pues haciendo también capillas, ¿no? Que le llamaron posteriormente sinagogas. Igual los cristianos, pues nunca se les dio la orden de construir ni un templo, ni una capilla, ni nada. O sea, realmente si nos vamos a los hechos correctos, inclusive así se llama el libro de los hechos, nosotros veremos que los cristianos se reunían en las casas, no en un templo o en una capilla o en un salón del reino. O sea, realmente los cristianos se reunían en las casas o inclusive tal vez al aire libre. Jesús daba discursos al aire libre. Entonces, ¿por qué construimos entonces lugares de adoración si no está escrito en la Biblia? Bueno, hay muchas cosas que nosotros hacemos y no tienen nada de malo mientras no contravengan a lo que dice la Biblia. Entonces, si usted quiere festejar un cumpleaños, pues puede hacerlo. Si usted le da como un poco de temor ponerle velitas porque no sabe a quién le está pidiendo un deseo, pues entonces no lo haga. O sea, festejar un cumpleaños es como también nosotros festejamos la Navidad. O sea, hay hermanos, yo en lo personal sí pongo árbol de Navidad y pongo adornos, pero hay hermanos que dicen no, el árbol de Navidad no, porque tiene origen pagano, que eso ya es algo pues interno, ¿no? Cada quien determina esa parte. No quiero poner árbol de Navidad, yo nada más hago una celebración en familia, cantamos himnos navideños, cenamos en familia y nos vamos a dormir. O sea, festeja Navidad algunos hermanos así. Y otros hermanos, pues probablemente yo conozco un hermano que no festeja Navidad. Digo, ese hermano sí proviene de la fe de los testigos de Jehová, o sea, se convirtió a los estudiantes de la Biblia y él simplemente dijo, yo no quiero festejar eso, a mí sí me molesta la conciencia y los demás respetamos su decisión. ¿Por qué? Porque cada quien responde a Jehová por sus hechos. Yo no puedo, pues, responder por este hermano ni el hermano por mí. Yo estoy respondiendo por mis hechos, pero a mí mi conciencia no me lo impide. Y lo he estudiado, hermanos. O sea, cada quien es responsable, pero tiene que estudiar los temas. Entonces, eso es lo que les puedo decir sobre las transfusiones de sangre y los cumpleaños. Nosotros tenemos una postura de que esto es una doctrina secundaria, cada quien determina si lo hace o no, y pues bueno, respetamos, como habíamos dicho en el video anterior, pues las decisiones de los demás hermanos. También se nos habló acerca de las expulsiones, hermanos. Voy a tratar de ser más rápido porque ya llevo 38 minutos y no quiero que pase de una hora este video. Las expulsiones fue un tema que también se nos preguntó, que qué opinamos acerca de las expulsiones de los testigos de Jehová y el protocolo que ellos llevan de que, bueno, si su mamá de algún hermano se convirtió en una persona expulsada ya, pues ya nadie le habla y ni siquiera a su familia, ¿no? Bueno, hermanos, sobre las expulsiones es un tema que nosotros pues llamamos generalmente excomuniones. Las excomuniones, o bueno, pues ya nombrar como fuera de la congregación a alguien o de la iglesia, pues sí pasa también aquí, pero no como con los testigos de Jehová. O sea, aquí solamente procede por dos situaciones. Y es por inmoralidad sexual así de plano ya cínica. O sea, no es que lo permitamos, o sea, ya de plano que la persona ni siquiera lo haya dicho, nosotros ni estábamos enterados, pero pues de plano la persona ya es muy cínica y ya le vale si lo ve un hermano, ¿no? Pues eso ya es algo muy grave porque pues ha negado la fe. No es que nos ponga en mal a nosotros, eso es lo de menos, sino que ha negado la fe y está negando y pisoteando pues
pues la fe, entonces se le expulsa de la congregación o se le excomulga de la iglesia. Entonces ese es el único motivo. El otro pues es haber negado la fe, y la otra es, bueno, la inmoralidad sexual, y la otra es, bueno, la inmoralidad no solamente, o sea, más bien es o sea, ser una persona que se deje guiar por la carne. O sea, puede haber ahí brujerías, cualquier otro acto carnal que venga detallado en la Biblia puede ser un tema de expulsión. Bueno, utilizo ese término para que lo entiendan los que son testigos o extestigos. El otro es haber negado a Cristo, o sea, definitivamente decir que Jesús no existe o que Jesús es una invención humana, o sea, que haya adoptado hasta el judaísmo y haya negado a Cristo, pues eso sí ya de plano es una expulsión total de la iglesia. Entonces, una vez que ha sido expulsada esa persona o excomulgada, pues no tiene acceso. Bueno, no, sí tiene acceso a la iglesia porque sí lo puede hacer, puede cantar, todo lo demás, pero pues los hermanos pues seguramente estarían delimitando ¿cómo sería? Pues delimitando su compañerismo con la persona. No puedo decirle si le van a hablar o no a la persona, porque eso es algo que determina cada iglesia. O sea, los testigos están acostumbrados que a un expulsado no se le dirige ni la palabra. Aquí no puedo asegurar que pase lo mismo. La verdad, a mí nunca me ha pasado ver una excomunión, pero eso lo determina cada iglesia. O sea, no hay como un libro que nos diga qué hacer exactamente. Nosotros nos basamos a lo que venga en la Biblia, y cada iglesia determina cómo va a tratar a una persona excomulgada. Inclusive, bueno, en el ejemplo, porque yo sé que muchos nos lo preguntan por el tema de que si un testigo es expulsado, su familia no le puede hablar. Eso es un tema que nosotros no nos metemos. Yo creo que cada familia que tenga una persona excomulgada pues debe de tener presente lo que dice la Biblia y determinar por medio de la oración pues qué es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, si un hijo sigue siendo un estudiante de la Biblia y su mamá ha sido expulsada, si fuera al revés con los testigos de Jehová, el joven ya no podría hablar con su mamá para nada, y su mamá pues tendría que arreglárselas como pueda. Por lo que yo he visto de sus comentarios, si estoy mal, alguien, si es testigo, por favor corríjame, pero creo que ese es el protocolo. Aquí no, o sea, yo en lo personal les diría, la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y en ese precepto no dice si fue expulsada, este texto queda anulado. No, o sea, usted tiene que ver por su padre y su madre, expulsados o no expulsados. Entonces, usted tiene que seguir viendo por su mamá, porque a final de cuentas es su mamá o es su papá o es su familia. Pero, y ahí es donde viene el punto, o sea, la misma Biblia dice que debemos de amar inclusive a nuestros enemigos. Si ellos han sido enemigos de la cruz en algún momento y por eso han sido excomulgados, pues eso no quita que debemos de también seguir viendo por nuestras familias, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, eso es lo que yo he estudiado en la Biblia, y pues les comparto ese punto bíblico. Otro tema rápidamente que quería comentar es sobre, pues bueno, ya se los había comentado, el por qué nadie sabía que existían los estudiantes de la Biblia. Pues bueno, la sociedad Watchtower, a partir de la ruptura, pues guardó silencio sobre los estudiantes de la Biblia. Lo único a lo que llegan a hacer referencia los hermanos, testigos de Jehová, a veces sobre nosotros, es para decir que nosotros dábamos una especie de culto o adoración al pastor Russell. De hecho, en un video que alguna vez llegué a ver de ellos, decía una persona del cuerpo gobernante, creo que era del cuerpo gobernante, que decía, es que esos hermanos que se apartaron de nosotros, ellos adoraban a la criatura y no al creador. Esa era una frase que tenía el hermano Russell, parece ser, porque lo he visto en otros en algunas publicaciones del pastor Russell. Sin embargo, bueno, ellos aplican esta frase a nosotros, de que nosotros le tenemos cierta devoción al pastor Russell. No, no tenemos cierta devoción al pastor Russell. Nosotros realmente creemos que muchos de sus escritos tienen muchas verdades, pero nosotros también reconocemos que no todo lo que él postuló fue correcto.
Nosotros tenemos, como les digo, una obligación en Cristo de estudiar las Escrituras. Si no estamos de acuerdo, está bien, pero debemos de tener una base bíblica, no solamente son conjeturas. Aquí nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en Cristo de estudiar personalmente las Escrituras. Yo respondo por mí mismo ante Dios. Yo no puedo responder por el pastor Russell, yo no puedo responder por nadie más, ni él por mí, ni por nadie más. Él en sí nada más publicó muchos estudios bíblicos. Diríamos nosotros, él solamente pues dio el alimento al tiempo apropiado. Pero una cosa es dar alimento y otra cosa es gobernar la casa, y eso ni siquiera es lo que nosotros creemos. Él solamente nos compartió alimento espiritual, lo mismo que nosotros hoy hacemos. Cada estudiante de la Biblia puede alimentar a otro hermano con sus propios estudios bíblicos. Entonces, ¿por qué no sabían que existían los estudiantes de la Biblia? Bueno, pues los hermanos actuales de la Watchtower, pues ellos han guardado un silencio sobre nosotros y solamente dan ciertas pistas para los que sí conocen que existen los estudiantes de la Biblia, de que pues ellos están mal porque siguen creyendo según ellos y adorando de alguna manera al pastor Russell. En Estados Unidos, como les comentaba al inicio del video, sí saben muchos testigos de Jehová que existen los estudiantes de la Biblia, porque pues inclusive los estudiantes de la Biblia por muchos años, no recuerdo si ahorita todavía sigue, pero tenían programas de radio. Y pues bueno, hay estudiantes de la Biblia en muchas partes del mundo. Tristemente en Latinoamérica somos muy pocos, pero en otras partes del mundo como en Rumania, India, Ghana, Estados Unidos y en Brasil hay grupos un poco más nutridos y otras denominaciones que no somos nosotros y que tampoco son los testigos de Jehová, pero también salieron de los estudiantes de la Biblia y que todavía utilizan los escritos del pastor Russell, tienen presencia en Inglaterra y en otras partes del mundo. Entonces en Rusia también hay varios estudiantes de la Biblia, en Ucrania, en otras partes del mundo sí hay, ¿no? De hecho en España pues hay estudiantes de la Biblia. Yo tengo el gusto de platicar con un hermano de Rumania que vive en España y pues él predica allá y él pues ya sabe hablar español. O sea, sí hay estudiantes de la Biblia en otras partes del mundo y los testigos de algunas partes del mundo sí lo saben, pero pues lo ignoran porque pues así es, creo, el protocolo que ellos tienen. Otra pregunta, y es la final, hermanos. Hubo un hermano que nos dijo en el video de 1914 de que probablemente nosotros habíamos sido mandados por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, porque esa información convenientemente le era pues muy conveniente a los testigos de Jehová ahorita en medio del caos que ellos viven. Primero, hermanos, la verdad es que yo no sé exactamente el caos en el que se encuentran los testigos de Jehová hoy. La verdad no es algo que yo esté investigando. Sé que tienen algunos problemas pues legales en algunos países, algunos muy delicados. No los voy a nombrar porque pues tampoco voy a hacer leña del árbol caído. Y tampoco pues yo no me fijaría tanto en esas cosas. La verdad es que pues yo trato de fijarme más en la Biblia y en lo que tengo que hacer, pero no me fijo mucho en eso. Sé que hay problemas en esa religión porque muchos de ustedes me han compartido esa información, ¿no? Cuando llego a platicar con algunos de ustedes por teléfono, me han llegado a comentar esa situación de que tienen temas muy delicados en varias partes. Inclusive una hermana me dijo que aquí en México hubo una protesta en Betel, que la verdad es que pues me preguntaron mi posición o qué opinábamos nosotros. Nosotros no tenemos nada que opinar al respecto. Nosotros respetamos a todas las religiones, nosotros pues simplemente hacemos nuestra parte, lo que nosotros creemos que es correcto, y pues lo que hagan los demás hermanos pues es su relación con Dios, y pues Dios y Jesucristo, como les dije en el video anterior, pues juzgará los actos de las demás iglesias. Yo solamente les pido que pidan Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como les decía igual en el video anterior, pues es una voz que estará en ustedes, dentro de ustedes, y les va a estar diciendo aquí no es, vámonos de aquí, cuando ustedes estén en una iglesia que no cumpla con los criterios bíblicos. Y háganle caso al Espíritu, a la voz de su conciencia que les dice vámonos de aquí. Y no me refiero exactamente a los testigos. O sea, si usted está en una iglesia donde usted sabe que no está bien algo, hágale caso al Espíritu Santo y retírese.
Esa llamada a salir de Babilonia, dice, salgan de ella, pueblo mío, es la voz de Jehová, hermanos, y está hablando directamente a los cristianos, dice, salgan de ella, pueblo mío, y esa es la voz del Espíritu, hermanos. Si usted está escuchando a Jehová decirle, salgan de ahí, tú eres de mi pueblo, sal de ahí, sálganse. Pero si usted siente esa voz, obviamente nosotros no tenemos por qué decirle a usted que se salga, ¿no? El Espíritu es el que lo va a mover a salir de ahí. Usted seguramente, si llega a sentir eso, me dará la razón en algún momento, pero tampoco no decimos y ahora ingresen los estudiantes de la Biblia. Como les decía desde el video anterior, pues ustedes pueden también formar un grupo de estudio bíblico. Y bueno, nosotros les sugerimos utilizar nuestras publicaciones para comenzar o tener un punto de partida y comenzar un estudio bíblico. Pero si no lo quieren hacer, está bien, simplemente pues llamen a 1, 2, 3 amigos, siéntense a estudiar la Biblia, utilicen Biblias interlineales, utilicen la concordancia de Strong. Pueden estudiar la Biblia de muchas formas, pero pidan el Espíritu Santo, consagren su vida a Dios y vayan cumpliendo lo que vayan viendo en la Biblia. Eso es lo que somos realmente los estudiantes de la Biblia. En cuanto a eso de si beneficia en lo de 1914 o ese video a los testigos de Jehová, yo no creo que beneficie a los testigos de Jehová, y yo les comento, no somos mandados por ellos. Y pues no, hermanos, o sea, realmente ese video demuestra que no había un cuerpo gobernante, que no había un dirigente de los estudiantes de la Biblia, y que el pastor Russell jamás impuso sus puntos de vista a ningún hermano. Entonces esto contradice totalmente pues las visiones o la visión que tiene hoy el testigo de Jehová promedio con respecto al cuerpo gobernante. Ellos pues no se sienten aptos para estudiar la Biblia por sí mismos. Necesitan entender la Biblia según las visiones y la interpretación que tengan pues el cuerpo gobernante y sus dirigentes, mientras que nosotros no, nosotros negamos totalmente esto. Nosotros creemos que el Espíritu nos va guiando a cada uno de nosotros para poder comprender la verdad. Entonces yo no veo en qué momento pueda esto ser algo de beneficio para los testigos de Jehová. De hecho, es algo que puede poner un poco de sal en la herida para aquellos que también pues no están de acuerdo con la dirigencia de esa organización, ¿no? De esa religión, de ese sistema religioso. Entonces pues no, hermanos, y esto también me da pues una oportunidad de decirles nuevamente que pues yo sé que el ser humano a veces necesita pues pues respuestas, y a veces pues llega a conjeturas que no pueden ser a lo mejor tan correctas si no investiga lo suficiente. Entonces, hermanos, pues las conspiraciones que he visto en internet comienzan a veces de esta forma. Cuando nosotros pues no buscamos un poco más de luz, un poco más de información, descargamos un poquito más, podemos llegar a conjeturas muy extrañas. Entonces, pues yo lo único que quiero decirles en este final de ese video es no, nosotros no tenemos ninguna relación con la Watchtower. Desde hace pues ya casi, pues ya más de 100 años no tenemos relación con la sociedad Watchtower. El primer grupo en salir fue el Instituto Pastoral Bíblico, con el cual también, bueno, tenemos asociación, y ellos salen retiran su apoyo totalmente a la sociedad Watchtower por sus nuevas visiones, sus nuevas interpretaciones en el año de 1918. Entonces, nosotros como religión, ahí sí voy a decir, como religión jamás hemos sido testigos de Jehová, y pues los testigos de Jehová tampoco no hablan mucho de nosotros porque pues nosotros mantenemos la ideología original del movimiento, y pues eso no es conveniente actualmente para los intereses tampoco de esa religión. Y no es que no quiero que se oiga feo, pero pues sí, o sea, las visiones que actualmente tienen ellos o sus puntos de vista son muy diferentes a los que nosotros teníamos al inicio. Bien, hermanos, pues espero que esa información les sea de apoyo. Agradezco mucho sus preguntas. Voy a tratar de tener ya por lo menos cada 15 días pues unos videos donde se respondan preguntas, pero les reitero, si tienen dudas, ayúdenme de preferencia a enviarlas por correo electrónico, ya que en esa
por medio de YouTube a veces se pierden un poco los comentarios. Entonces, hoy hice un barrido, hermanos, pero si ustedes ven que aún así hay preguntas o comentarios que yo no he respondido en esta página, ayúdenme por favor a enviarlas por correo electrónico. Sigue en pie, hermanos, que podamos tener una reunión si ustedes gustan. Si son 2, 3 hermanos, no importa, vamos a tener una reunión para poderles explicar un poco más acerca de cómo estudiar la Biblia, cómo son nuestras reuniones, tal vez despejar algunas dudas. Y pues bueno, cualquier duda, como les comento, correo electrónico que se encuentra ahorita o lo pueden estar viendo ahorita en su pantalla. También se encuentra por escrito en la caja de los comentarios. Si les ha gustado este video, hermanos, pues compártanlo. También les pido que por favor se suscriban al canal para que pueda llegarles la notificación de un nuevo video. Aprieten en la campana, pónganle todas las notificaciones para que aparezca precisamente los nuevos videos o les avise YouTube que se ha subido un nuevo video. Y pues bueno, sería todo por mi parte, hermanos. Me despido como siempre, deseando que la paz de Jehová esté con ustedes y con su familia.